de eh, una serie de leyes que cada país pues va a poner a todos los productos que van a entrar. Entonces, desde el momento que nosotros queremos exportar, tenemos que conocer estas reglas, estas leyes, porque de lo contrario, al tener un acuerdo de exportación y si nosotros no cumplimos con esto, podemos ser objeto a sanciones, a multas o simple y sencillamente que nos van a terminar por cancelar, ¿verdad? Esas negociaciones que tenemos de exportación. Entonces, habían 8 preguntas para que nosotros conociéramos un poquito acerca de este tema. Entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos las preguntas. Y vamos a empezar con cada una de ellas para ver el tipo de respuestas que tienen en su trabajo. Entonces voy a empezar con Keren, que me lea por favor la respuesta de la pregunta número 1. La que decía qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias y cuál es su propósito. Buenas tardes a todos. La respuesta que yo puse a la pregunta que usted dijo, dice que estas son medidas basadas en principios científicos, basados necesariamente para garantizar la inocuidad de los alimentos, la vida y la salud de los animales o preservar los vegetales, la vida y la salud de las personas y proteger el territorio de un país de plagas o enfermedades. Solamente eso puse. Ajá, ok. Entonces ustedes se pudieron dar cuenta que cuando hablamos de medidas sanitarias y fitosanitarias, en primer lugar tienen una base científica, ¿verdad? Y tienen varios propósitos. Ustedes pudieron ver en lo que anotaron en su respuesta que tiene por finalidad protección, ¿verdad? Esa es la finalidad principal, la protección. ¿Protección a quién? Ahí menciona protección a animales, protección a lo que es que el producto no se dañe, protección a la salud de nosotros como seres humanos y el prevenir también que al país vayan a entrar plagas. Entonces, por eso ustedes pueden ver que, por ejemplo, ustedes a lo mejor han viajado alguna vez a Guatemala y cuando uno va a viajar a Guate y lo para las personas que están ahí en la tranca, le preguntan a uno si lleva frutas, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Porque ellos no permiten el ingreso de ciertas frutas por las plagas que pueden llevar hacia el otro país. También, según la legislación que hay, no se pueden trasladar animales sin los permisos respectivos, ¿verdad? Usted se supone que no puede trasladar, por ejemplo, todas las que son aves, ¿verdad? No podría llevar gallinas sin el permiso respectivo. Entonces, todas estas medidas nosotros vemos que son con el fin de prevención y protección, ¿verdad? Bien, la pregunta número 2. Rosa, ¿cuáles medidas se aplican para los productos agrícolas y agroindustriales? Rosa. Creo que Rosa tiene problema con su micrófono porque no puede leer. Entonces le voy a pedir aquí a Trine que me lea la segunda pregunta, por favor, la respuesta. Se pueden aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias como medidas relacionadas con los obstáculos al comercial. Entonces, para los productos agrícolas o agroindustriales, medidas sanitarias y también medidas fitosanitarias. ¿Alguien anotó algo más ahí en esa respuesta? ¿Todos tienen igual? Yo anoté, le voy a leer la mía. Ok. Yo puse que se pueden aplicar medidas tanto sanitarias como fitosanitarias
como medidas relacionadas con obstáculos técnicos al comercio para definir a qué ámbito corresponde una medida. Es necesario analizar su alcance y objetivo de la misma. Ajá. Ok. En esta pregunta ustedes pudieron ver que empieza a hablar de lo que son obstáculos técnicos, ¿verdad? Entonces, en la tercera respuesta, había que especificar un poquito acerca de esto, ¿verdad? De a qué se refiere con obstáculos técnicos. Entonces, en la respuesta número 3, yo les pedía que hicieran una columna, ¿verdad? Para que ustedes pudieran entender, ¿verdad? Qué medidas se aplican a este tipo de productos. Entonces, vamos a ver, Jacob, ¿cómo lo hizo usted? Esa tabla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por ejemplo, yo puse medidas sanitarias o fitosanitarias. Uso de, por ejemplo, en el ejemplo de las naranjas que daba, Ajá. uso de aerosoles plaguicidas, o sea, para preservar los vegetales o frutas, no sé. Ajá. Y en los obstáculos técnicos al comercio, tamaño mínimo de la fruta y envasado o embalaje, características del producto. Ajá. Ok. Entonces ustedes pudieron ver que se aplican dos tipos de legislaciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos hablando. En este caso estamos hablando de frutas. Entonces, al momento de exportar se van a dar que debemos cumplir con estos dos tipos de cosas. Uno, en la parte de medidas sanitarias y fitosanitarias y otra en la parte de obstáculos técnicos. Entonces, por ejemplo, hay ciertos países que prohíben el uso de ciertos plaguicidas. No permiten la entrada a su territorio si en la producción de esta naranja, por ejemplo, se utilizaran ciertos plaguicidas que en su país están prohibidos, ¿verdad? Que los consideran a lo mejor tóxicos o que pueden causar algún daño a la salud. Por ejemplo, hay ciertos plaguicidas que están relacionados con lo que es el que surja un cáncer. Entonces, hay ciertos países que dicen, si se utilizaron tales y tales plaguicidas que contienen este elemento químico, no pueden entrar a mi país. Usted no podría exportar acá. Y en la parte técnica se refiere a que hay ciertas exigencias en cuanto a tamaño, en cuanto a color, ¿verdad? En cuanto a presentación de cómo, o sea, en la caja que usted lo va a mandar, cómo debe ser esa caja, el embalaje que usted va a utilizar para esas cajas, cómo va a ser. Entonces, entran en juego las dos cosas, medidas sanitarias y fitosanitarias y también obstáculos técnicos. Por eso usted puede ver que en el campo del banano, por ejemplo, los bananos que nosotros consumimos aquí, prácticamente son los que no pasan esos obstáculos técnicos, que no van acorde a los obstáculos técnicos, porque, digamos, las bananas tienen que tener cierto tamaño para poder exportarlo, ¿verdad? El banano que no llega a ese tamaño, que es el más pequeño, son el que nos venden a nosotros acá, ¿verdad? En el caso del banano que viene de San Pedro, de que viene de la costa, ¿verdad? No le estoy hablando del banano que es producido en la montaña, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la facilidad que podemos comer frutas también que se producen en la montaña. Lo mismo pasa con toda la parte de naranjas, ¿verdad? Que se producen también aquí. Las que no se pueden exportar son las que nos venden a nosotros acá, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entendieran la diferencia en cuanto a obstáculos técnicos y en cuanto a medidas sanitarias o fitosanitarias que se le pueden aplicar en este caso a los alimentos. Pregunta número 4. Vamos a ver, ¿está Keila por ahí? Ok. ¿Lourdes?
Rosa, ¿se puede conectar el micrófono para leer la número 4? ¿Cuáles son los requisitos de importancia que un exportador debe cumplir en Europa y en Centroamérica? Ajá. Cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la parte importadora, ser aplicados de forma proporcional y no discriminatoria. Ajá. Cuando hablamos no discriminatoria significa que se van a aplicar a todos por igual. O sea que no va a ser que se van a aplicar a unos sí y a otros no, ¿verdad? Entonces, vemos que los requisitos que usted debe cumplir si usted quiere exportar a la Unión Europea son de los dos, de tipo sanitario y fitosanitario y también obstáculos técnicos, ¿verdad? Y cuando habla de no discriminatorio, le vuelvo a decir que significa que se va a aplicar a todos los exportadores por igual, ¿verdad? Digamos, si tengo 2 exportadores de naranja, no significa que a uno se les aplico y al otro no. Se van a aplicar a los dos. En la pregunta número 5, ¿qué tipo de productos pueden ser parte de la lista autorizada de establecimientos de origen animal? Williams. Bueno, ¿qué tipos de productos pueden ser parte de la lista autorizada de establecimiento de origen animal? Carne fresca de bovino, carne avícola, producto a base de carnes de animales, otros productos de origen animal destinados al consumo humano, leche y productos lácteos, productos de la pesca, incluidos los moluscos y los crustáceos. Cuando hablamos de lista autorizada de establecimientos de origen animal, estamos hablando de qué productos se pueden exportar, ¿verdad? En cuanto a de origen animal. Hay ciertas legislaciones, hay ciertos países que, por ejemplo, tienen ciertas leyes de protección nacional que le llaman, donde protegen la producción nacional antes de autorizar que venga del extranjero. Es para proteger a los productores nacionales, ¿verdad? Para que no en otras palabras, que no tengan tanta competencia. Por ejemplo, hay ciertos países que no permiten la importación, por ejemplo, de huevos, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están protegiendo a los productores nacionales de huevo para evitar que les venga competencia de fuera, ¿verdad? Y así vamos a ver una serie de productos. También en el video hablaba, ¿verdad? Que hay ciertas empresas que se someten a una verificación, ¿verdad? Entonces, constantemente están siendo verificadas para que ya con esta verificación prácticamente están como respaldadas para poder exportar, ¿verdad? No tendrían que, les dan, al someterse a esta verificación, por ejemplo, les dan un sello, ¿verdad? Entonces ya con este sello, ellos ya pueden exportar, porque significa que están cumpliendo con todos los requisitos necesarios con la legislación de ese país al cual van a mandar el producto. Entonces les van a verificar todo, les van a verificar las instalaciones, les van a verificar el personal que trabaja ahí, cómo está haciendo el trabajo, les verifican el saneamiento que tienen con los productos. Por ejemplo, si se trata de carne bovina, les van a verificar las plantas de procesamiento, ¿verdad? Cómo es el proceso que siguen para matar el animal, para cortar esa carne, para empacar esa carne. Entonces les verifican toditito el proceso. Si ellos cumplen con toda esta verificación, entonces les dan un sello. Entonces ya con este sello, esto les va a ayudar a que la exportación se haga de una forma, como diríamos, más rápida, ¿verdad? Entonces, esto lo veíamos en la número 7, ¿verdad? Perdón, en la número 6.
qué aspectos importantes se cumplen en esas verificaciones. Entonces, Carla, ¿me puede leer aquí, por favor, la número 6? La 6 dijo, profe. Sí, la 6, por favor. La pregunta 6. Sí. Escriba por lo menos 3 aspectos importantes de las verificaciones de control sanitario. Ajá. ¿Qué escribió usted ahí en la respuesta, Carla? Yo escribí verificación de la totalidad o de una parte del sistema de control del país exportado. Los gastos de dicha verificación estarán a cargo de la parte que la lleva a cabo y comprobar la efectividad de los controles sanitarios en el lugar de rechazar lotes individuales de plantas o productos de origen animal o vegetal. Ajá. Frecuencias de la verificación basadas en el desempeño. Uh-huh. Entonces, ahí había que escribir, porque ahí hablaba un montón de las verificaciones, ¿verdad? Entonces yo le pedía que escribiera por lo menos 3. Carla ya mencionó 3 ahí importantes, ¿verdad? Verificación total, mencionó que el costo de esa verificación va a ir por parte de la persona, de la entidad que lo hace. En muchos países, como recuerda que las exportaciones le favorecen a un país, ¿verdad? Porque le indica un ingreso de divisas. Entonces, en la mayoría de los países hay como secretaría, como una institución de gobierno que se dedica a hacer esto. Ahora, esa entidad debe ser lo más transparente posible, ¿verdad? Porque está en juego lo que es el poder exportar a un país. Por ejemplo, si esta entidad de gobierno se presta a no hacer esas verificaciones de la forma correcta, porque a lo mejor la empresa le pagó algo a los empleados que van a verificar, en otras palabras, se prestó a la corrupción. El daño que le va a hacer es al país, porque este producto, cuando llegue al país de Europa, allá lo van a rechazar, ¿verdad? Entonces, el país corre el riesgo de que le cancelen completamente las exportaciones de ese tipo de producto. Si ustedes se recuerdan hace ciertos años cuando, por ejemplo, estaba en el gobierno todavía Mel Zelaya, hubo un problema con la exportación de melón, ¿verdad? Cuando llegó al país al cual se exportó, decían que el melón tenía salmonela, porque lo sometieron a verificación allá al país que llegó. Y la salmonela produce una enfermedad gastrointestinal en las personas si lo consumen, ¿verdad? Se da generalmente porque ese producto agrícola se regó con agua contaminada. Entonces, pararon la exportación de melón. Al país no le conviene, al país le preocupó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mel? Él dijo, salió en una cadena nacional diciendo que no, que el melón estaba en perfectas condiciones, que las empresas meloneras estaban cumpliendo a cabalidad con que había sido un error, ¿verdad? Porque rechazaron ese lote de melón que llegó. Entonces salió en cadena nacional inclusive partiendo un melón de una melonera, de las empresas meloneras que nosotros tenemos en el sur, y salió comiéndolo, ¿verdad? Inclusive después le hacían chistes y memes de él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estaba tratando él? Estaba tratando de decir que el melón era seguro de consumir, porque a los países no le conviene. Entonces, por eso, las instituciones que se dedican a hacer este tipo de verificaciones en las empresas que exportan deben ser lo más correctos y transparentes posibles, porque si pasan una verificación sin que reúna en realidad los requisitos, eso es lo que va a causar. Le va a causar un daño al país en cuanto a exportaciones, ¿verdad? Y en cuanto a esas negociaciones que se hacen
para que otros países acepten nuestros productos. Entonces, en la pregunta número 6, ya escucharon las que Carla anotó. ¿Qué otra cosa importante anotaron ustedes de esas verificaciones de control sanitario? ¿Alguien que me pueda mencionar otra? ¿Quieren? ¿Usted anotó alguna otra más? Aparte de la que escribió Carla. No, profe. Ok. Jacob, ¿tiene otra distinta? No, profe, las mismas. Tengo. Las mismas. ¿Alguien de la Casa Popular? Tenemos lo mismo, profe. Ok, bueno. Entonces pasamos a la 7. ¿En qué consiste la verificación y asistencia técnica que da la Unión Europea? ¿Y cuáles son los propósitos de esa verificación y asistencia técnica? ¿Y para qué les sirve a las empresas que exportan? Cualquiera de la Casa Popular, por favor. Leo solo la respuesta, profe. ¿Ok? Deme la respuesta de la 7. Con el propósito de mantener confianza en la aplicación efectiva de los requisitos sanitarios, la frecuencia de las verificaciones basadas en el desempeño se efectuarán de manera transparente y coherente y los resultados y transfusiones de las mismas se compartirán con la parte verificada y se hará de cara público. ¿Alguien que la tenga más completa, por favor, Cipotes? Aquí le falta un poquito a estos muchachos. Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. ¿Me la va a leer usted? Lo que usted escribió. Rudy, ¿qué tiene la número 7 usted como respuesta? Profe, esa todavía no he hecho esa guía. Dios mío. ¿Y qué pasó ahí, Rudy? Que hoy era la pensada de hacerla, pero como se fue la luz desde ayer, se me descargó el celular. Carla, ¿qué tiene usted en la número 7? Yo tengo ayudar a la armonización regional de la legislación y los procedimientos sanitarios y fitosanitarios. Proporciona conocimientos y asistencia técnica especializada sobre la capacidad legislativa y técnica para elaborar y hacer cumplir los requisitos sanitarios de la Unión Europea. Apoya el desarrollo y las capacidades institucionales y administrativas en Centroamérica. O sea que la verificación y la asistencia técnica que ellos dan es con el fin de capacitar, ¿verdad? Con el fin de enseñarle a la gente qué requisitos tienen ellos, cómo se pueden cumplir, va y verifica a estas empresas exportadoras en cómo están haciendo las cosas. Entonces, en otras palabras, para evitar que vaya a presentarse cualquier obstáculo en la exportación, ¿verdad? Para que esta gente que está exportando para los países de ellos, pues cumpla a cabalidad con la legislación que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, tiene un gran propósito y ayuda mucho a los países, ¿verdad? Porque como ya les decía, las exportaciones a nosotros nos ayudan. Los países más prósperos que hay son los que exportan más, ¿verdad? Nosotros como país andamos un poco mal en exportaciones porque nosotros importamos más productos de los que exportamos, ¿verdad? Entonces cada vez se está trabajando en que se exporte lo más posible, porque esto es lo que va a hacer que la economía se vuelva más saludable. La pregunta número 8. Vamos a ver aquí. Las muchachas de la casa creo que se desconectaron. Williams, léame la 8. Profe.
No las veo yo a las de la Casa Populorum aquí conectadas. Sí, estamos, profe. Y mire que no me aparece aquí. Ok, me leyó, la anterior me la leyó ¿quién? Sí. Ajá. Que lea otra, por favor, ahorita en la número 8. ¿A qué se comprometió Centroamérica con la Unión Europea con respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias? Ajá. Centroamérica se comprometió a adoptar dentro de los 5 años siguientes a la entrada del acuerdo a una lista de reglamentos técnicos centroamericanos en procesos de armonización que tienen aspectos relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias en las siguientes áreas: alimentos y bebidas, medicamentos y productos afines e insumos agrícolas. Entonces, ven ustedes que a partir de que entró en vigencia esto, prácticamente tienen un periodo de 5 años, ¿verdad? Porque eso fue lo que se comprometieron. 5 años en los que se supone van a cumplir con todititos los requisitos que les están pidiendo a cabalidad. Entonces, siempre estos acuerdos de importación-exportación se convierten prácticamente en obligaciones también, ¿verdad? Es una obligación cumplir con esta legislación si quieren que les den la oportunidad de seguir exportando productos. Si no cumplen con esto, simple y sencillamente esos tratados se van a cancelar. Bien, entonces, a grandes rasgos, pudimos ver un poquito acerca de medidas sanitarias y fitosanitarias. Estos temas son bastante extensos, ¿verdad? Ustedes pueden seguir aprendiendo. En internet hay muchísima información de esto que nosotros podemos aprender, pero por lo menos tienen ya una idea, ¿verdad? De lo que hay que cumplir cuando exportamos, ¿verdad? Una idea de lo que los países se comprometen cuando hacen esos tratados de libre comercio con otros países. Preguntas hasta el momento, supongo. Esta sería la última clase ya de lo que es Mercadotecnia Internacional también. Ya prácticamente con esto, pues nosotros finalizamos con las clases del semestre. Ya la otra semana vamos a lo que son exámenes nada más y finalizamos, ¿verdad? Lo lograron, supongo. Lograron llegar a la meta. Ya les falta bien poco, el último empujoncito. Comentarios, sugerencias, preguntas. El micrófono es suyo. Profe, yo hasta mañana le voy a enviar el video. Ok. Eso quería hablar yo también con usted, profe, porque me salió un problema personal y me es imposible mandar el video ahora. Se lo podría mandar mañana. Ok, mándelo mañana. ¿Alguna otra consulta? Yo también, profe, se lo puedo mandar mañana. Sí, acuérdese que la tarea iba a quedar abierta, ¿verdad? Lo único que le va a tirar un mensajito donde dice ahí enviada con retraso, pero usted lo puede subir. No van a ser puntos menos, ¿va, profe? No, acuérdese que lo que es el cumplir a cabalidad con los tiempos y asistencia para conectarse y todo, yo lo doy extra, ¿verdad? No le van a afectar, ¿verdad? Al que no pudo conectarse o envió la tarea con retraso, siempre y cuando el retraso pues sea razonable, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si alguien me manda a los 8 días una tarea que era para el lunes pasado, ahí sí, ¿verdad? Vamos a tomar en consideración porque es demasiado la impuntualidad, ¿verdad? Pero con un día, pues no, restarle puntos no le va a restar. Ah, bueno.
Entonces, gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra? Profe, Diga. ¿a qué hora le mandaríamos el manual el lunes? Acuérdese que el manual quedó para el día del examen. Y no sé todavía, no nos han dado el horario. No sé si va a funcionar el mismo que tuvimos en el parcial pasado o le van a hacer algún cambio. Yo me imagino que hoy o mañana nos tienen que avisar eso, la subdirectora, que es la que está a cargo del horario de exámenes. Entonces, vamos a crear la tarea y le vamos a poner fecha del día del examen, ¿verdad? Para que tengan ese chance. No sé si lo van a dejar para el lunes o para qué día. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra consulta? Profe, Diga, Carla. ¿cuándo dijo usted que teníamos que ir a esa actividad del Día del Estudiante? Es el viernes a las 5 de la tarde. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Con uniforme, profe? ¿Cómo hay que ir? No. Usted puede ir con su ropa de color si quiere, ¿verdad? Si quiere ponerse Normal. así bien bonita. Ah, bueno. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra consulta? Profe, Diga. el manual lo puedo escribir en letra en carta. Con tal de que sea legible, sí. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Algo más que se le ocurra? Ahorita tenemos el chance para contestar preguntas. Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, entonces enciéndame la cámara un ratito solo para verificar la asistencia. Ok, veo a Williams, veo a Trine, veo a Heidi, Keila, Jensi, Julissa, Keren, Carroza, Jacob, está Rugby. Carlita, si puede encender la cámara un ratito. Ok, ahí está Carla. Bueno, creo que estamos todos, ¿verdad? Los que se conectaron ya pasamos asistencia. Bien, ha sido un placer, jóvenes, ¿verdad? Les deseo lo mejor en estas próximas pruebas de la próxima semana, que culminen con éxito su semestre y a seguirse cuidando, ¿verdad? Cualquier consulta, pues ya saben, me escriben. Adiós, profe. Feliz tarde. Nos vemos, feliz tarde. Adiós a Adiós. todos. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Nos vemos mañana los del cuadro de honor.